Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén excelentes. En esta oportunidad vengo a presentarles este nuevo proyecto de inversión, el cual lleva por nombre Bruxis. Dicho proyecto lleva aproximadamente 7 días en línea. Es un proyecto bastante interesante y básicamente podríamos considerarlo de corto a mediano plazo y de alto riesgo, ¿ok? Este proyecto tiene cualidades de autosustentabilidad bastante atractivas. Vemos que está muy pero muy bien hecho, muy bien elaborado, muy bien trabajado. Están invirtiendo en publicidad, están captando bastante gente para crear una buena base de capital y realmente cumple muchísimo con los requisitos para una plataforma que puede durar unos cuantos meses activa. Eso está bastante bien, ¿ok? Además, esta plataforma es de retorno de inversión, o sea, nos retorna la capital y la verdad es que no pide demasiado tiempo de operación dentro de ella. Son periodos de corto tiempo. Eso también la hace bastante viable de utilizar. Y más ahora que la plataforma está nueva y somos los primeros en ingresar. Entonces, acá vemos que el esquema de la plataforma habla sobre que se dedican al tema de las criptomonedas, al mercado de divisas, Forex y a las inversiones digitales. Entonces, si vemos acá nos muestran una especie de esquema bastante fácil de entender, en el que básicamente nosotros como inversores damos nuestro dinero a la plataforma y ella se encarga de diversificarlo en estos aspectos del trading, ¿no? Intercambio de fondos, cripto exchange, forex comercio y acciones de empresas. Todo esto para generar un producto final que vienen siendo los ingresos tanto para nosotros como para ellos, ¿ok? Entonces, aquí nos habla un poco sobre las ventajas, los ingresos pasivos que nos va a generar, soporte calificado, el retiro de los fondos y etcétera. La verdad es que el diseño web está espectacular. La plataforma está muy bien estructurada, muy bien elaborada y eso habla muy bien de ella. Entonces, yo me voy a ir acá a lo que es nuestra interfaz de usuario. Bueno, antes de irme allá, vámonos acá a la opción de inversiones. Acá en la opción de inversiones podemos ver lo que es el ofrecimiento de la plataforma como tal y los planes de inversiones. Acá podemos ver que todos los planes son solamente en días hábiles, ¿ok? O sea, 5 días a la semana de lunes a viernes. Por lo tanto, también los retiros los procesa de lunes a viernes. Entonces, acá los planes duran desde 21 días hasta 71 días, todos hábiles. Y vemos que independientemente del plan que elijamos, todos nos hacen devolución del depósito. O sea, si invertimos $1000, $2000, al finalizar los 21 días o los 71 días, dependiendo del plan en el que entremos, nos va a devolver la inversión, ¿ok? Nos va a regresar la cantidad invertida completa y la podremos retirar sin ningún problema. Sumado a eso, pues diariamente nos va a estar dando la ganancia que también podemos ir retirando a diario siempre que tengamos el mínimo de retiro. Ahora, si nos fijamos acá con detenimiento, vemos que la plataforma nos da detalles de lo que vienen siendo los planes de inversión, bastante detallados. Entonces acá dice que por día, si invertimos entre 25 a 399 dólares, recordemos que el mínimo de depósito es 25 dólares, entre este rango de 25 a 399 nos va a estar dando una rentabilidad del 1% al día, ¿ok? De lunes a viernes. Y para un total de 21% de ganancia en estos 21 días hábiles que va a trabajar el plan. Luego de eso nos van a devolver la inversión realizada y esta ganancia que nos va a estar dando de lunes a viernes la podemos retirar tranquilamente siempre que tengamos el mínimo de inversión día tras día. Ahora, en el rango de 400 dólares a 749 dólares nos va a estar generando 1.1% al día para un total de 23.1% en el total periodo de 21 días hábiles. Y en este rango de 750 dólares a 999 nos va a generar 1.2% diario para un total de 25.2% en todo el periodo, ¿vale? Ahora en el segundo plan, vemos que dura 31 días hábiles. Este plan pues pide un mínimo de inversión más alto y dura más tiempo, dura 10 días hábiles más, pero la rentabilidad que nos ofrece también es más amplia. Entonces, si invertimos desde $1000 a 1499, la plataforma nos va a generar 1.3% al día para un total de 40.3% de ganancia en estos 31 días. Si invertimos 1.4%, nos va a generar un total de 43.4% durante este tiempo y el mínimo de inversión es 1500 hasta 1999 y así sucesivamente. Podemos ir viendo en estas columnas lo que viene siendo el devengo diario, el total que vamos a generar en todo el periodo y los mínimos y máximos de depósito. Si colocamos acá
Por ejemplo, el mínimo de inversión que nos va a permitir en este plan nos va a hacer el cálculo de cuánto va a ser el total que vamos a generar diariamente y el beneficio total que vamos a conseguir. Si por ejemplo invertimos $1000 en estos 31 días hábiles, la plataforma nos va a estar generando diariamente $13 para un beneficio total de 403. O sea, nosotros vamos a salir con $403 de ganancias más los 1000 que invertimos, los cuales nos van a devolver al finalizar el plazo. Así podemos ir también con este plan de 41 días y etcétera. Estos planes de aquí abajo, la verdad, son bastante inaccesibles. Digo que 10.000, 50.000 y 125.000 dólares son bastante absurdos. Sin embargo, vemos que nos ofrece como máximo una rentabilidad de hasta el 2.7% del día, ¿vale? Por mi parte, solamente voy a explicar estos tres planes acá porque la verdad no voy a recomendar inversiones de tan elevado nivel en plataformas de alto rendimiento, ¿ok? Entonces acá una inversión de $2.500 todavía es bastante realista. Eso nos manejamos acá en estos tres planes y tenemos en consideración que el tiempo o el periodo que nos exige la plataforma trabajarla es bastante corto, ¿ok? 21, 31 y 41 días hábiles es bastante corto. Ahora sí, chicos, me voy a lo que es la parte de mi cuenta y aquí me va a cargar mi interfaz de usuario donde va a dar toda la información de mis depósitos, de mi saldo, de mis retiros, etcétera. Por cierto, es importante comentar que al momento de registrarme, la plataforma me envió un correo de bienvenida con mi información y todo eso. También me envió un correo en el momento que realicé el depósito, un correo en el momento en el que cambié mi wallet o la asocié, cuando hice mi primera solicitud de retiro y cuando ya fue confirmada la solicitud de retiro de 0.30 LTC que retiré. La verdad es que te comunica cualquier novedad o cualquier cambio mediante el correo electrónico y eso está muy bien, chicos. Recuerden que el enlace de registro a la plataforma para las personas que quieren invertir está en la descripción del video. Ahora, si nos venimos acá, vemos lo que es la sección de saldo, depósitos activos, dinero ganado, retirado y el ingresado por nuestros socios, ¿ok? Aquí en depósitos activos podemos ver que tengo una inversión de 6.3 Litecoin. Eso es un total de $1078. Entonces, una vez que tú agregas el saldo acá en la sección que dice saldo mediante depósitos, ya puedes depositar o activar el depósito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente nos vamos acá a la opción de agregar saldo. Y aquí seleccionamos la criptomoneda que vamos a utilizar. Vemos que la plataforma maneja Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Tether. Entonces acá seleccionamos cuál cripto vamos a utilizar. Por ejemplo, Litecoin. Colocamos la cantidad que vamos a depositar, por ejemplo 6 Litecoin, y le damos a agregar fondos. Una vez que hacemos esto, pues nos va a dar la billetera, la dirección donde vamos a enviar, y cuando ya se acredite o hagamos el envío, se nos va a sumar acá en la sección de LTC, ¿ok? Vamos a tenerlo acá en saldo positivo. Ya teniéndolo acá en saldo positivo, podríamos retirarlo nuevamente. Obviamente no tendría sentido, pero aún no está invertido. Solamente está acá en la sección de saldo. Por lo tanto, es saldo que es del cual se puede disponer para cualquier cosa. Se puede retirar o se puede depositar. Una vez teniéndolo ya acá, le damos acá en la tercera opción que es abrir un depósito. Y aquí vamos a seleccionar la moneda en la que agregamos el saldo, que es Litecoin. Vamos a colocar la cantidad que, por ejemplo, depositamos o la cantidad que queremos depositar. Y aquí vemos que nos da especificación de cuánto va a ser la ganancia diaria y el beneficio total, ¿ok? Vamos a entrar con 6.3 Litecoin y vamos a salir con 8.8 Litecoin según el plan en el que nos va a ubicar, que es este de acá de 31 días laborales, ¿ok? Que lleva por nombre Prime, el cual nos va a dar 1.3% al día. Entonces básicamente le vamos a dar en invertir y el dinero va a pasar acá a la sección de depósitos activos como lo tengo yo. Entonces, una vez que hagamos nuestro primer retiro, yo por ejemplo ya hice mi primer retiro de 0.30 LTCs y el retiro fue de inmediato, se tardó unos minutos, pero fue básicamente por el tema de las confirmaciones en la red blockchain. Lo podemos ver acá en la sección de transacciones. Acá está la información del depósito realizado, o sea, la bonificación, el depósito y del retiro. Entonces, si nos vamos a Payeer, donde yo almaceno mis criptomonedas, podemos ver que el retiro fue satisfactoriamente recibido. ¿Okay? 0.30 Litecoin, 6 confirmaciones y fue bastante rápido.
algo muy importante y atractivo de este proyecto es que posee bonificaciones en cuanto al tema de las referencias. Unas bonificaciones bastante llamativas y las desglosa en 3 tipos de bonificaciones: bonos de carreras, bonificaciones mensuales y bonificaciones trimestrales. Entonces aquí vemos lo que son la requisición para activar estas bonificaciones. Acá nos muestra que nuestro estado actual es B0, ¿ok? Y para nosotros generar la primera bonificación necesitamos tener invertido un total de $200 y un total de $5.000 generados por nuestras referencias o una rotación total de la estructura, ¿ok? Una vez que tengamos esos 2 requisitos, la plataforma nos va a dar nuestra primera bonificación de $100 y así vamos a ir avanzando con bonificaciones de 150, 200, 300 hasta $100.000. La verdad es que la primera línea con bonificaciones de $2.000 se ve bastante realista. Si nos vamos acá a bonificaciones mensuales, vemos que mientras mantengamos la inversión de $75 y tengamos una rotación total de al menos $500, al finalizar el mes nos van a dar una bonificación de $50 o 100 o hasta 5.000 o 15.000, dependiendo de lo que sea el dinero invertido y el total de la rotación de la estructura. Y aquí en bonificaciones trimestrales, pues también nos van a dar bonificaciones cada 3 meses, como requisito $400 invertidos y 5.000 de la rotación de la estructura. La verdad es que esto está bastante interesante. Y por último, vemos acá que la plataforma está muy bien calificada en cuanto a las páginas de monitoreo. Vemos acá que tiene 5 de 5 estrellas y 124 revisiones positivas, ¿ok? Entonces eso está bastante bien. La verdad es que tiene bastante buen dinero también invertido en el tema de la publicidad, y esos son aspectos importantes para una plataforma que está empezando y que está buscando una base sólida con la cual tener sustentabilidad en el tiempo. Entonces, chicos, yo creo que eso es todo por ahora. Espero que este proyecto sea del agrado para todos. No olviden suscribirse al canal de YouTube, unirse también a nuestro grupo de Telegram y por supuesto apoyar este video. Denle like, comenten. Espero que este video sea de su agrado. Hasta pronto.